Bienvenidos a nuestro podcast, un espacio para la comunicación en la era digital. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. Hoy les hablaremos de las fuentes de información para medios digitales. Soy Shirley Chimonja y este es un espacio donde escucharemos, hablaremos y dejaremos unas cuantas preguntas para ustedes, nuestros oyentes. Cada vez que nos entramos al mundo del internet nos topamos con millones de páginas web, canales, perfiles y la información abunda por doquier en el universo cibernético. Podríamos decir que antes era más sencillo investigar, pues íbamos hasta la biblioteca municipal, buscábamos la tabla de contenido de un libro y extraíamos la parte que necesitábamos con la tranquilidad de tener una fuente confiable con la cual sustentábamos nuestros trabajos. Ahora es mucho más sencilla esa tarea de buscar. Solo colocamos unas cuantas palabras claves en el buscador de Google, por ejemplo, e inmediatamente aparecen cientos de opciones con multiplicidad de información. Pero es ahí donde inicia el dilema. ¿Cómo saber escoger una buena fuente de información? ¿Qué tan confiables resultan todas esas páginas con toda la diversa información que traen consigo? Nos vamos a detener para que aprendamos entre todos y hagamos de las redes cada vez un espacio con menor desinformación, como lo dice María Bella Palomo Torres, quien no considera el Internet como una separación entre el periodismo tradicional y digital, sino como la puerta a un universo de nuevas oportunidades para la profesión. Es aquí donde el trabajo del comunicador o de quien está a cargo de la investigación cobra toda la importancia, pues es su criterio quien le permitirá escoger entre todas las opciones que tiene a la mano, pero también existe toda una literatura en torno a estas fuentes de las cuales hablaremos hoy. Las fuentes de información son aquellos instrumentos que nos permiten enriquecer nuestros conocimientos, pero que además nos ayudan a reconstruir hechos y a sentar bases para la elaboración de un tema determinado. Existen diferentes tipos de fuentes de información. Por ejemplo, fuentes primarias, secundarias, terciarias, especializadas, generales, digitales, textuales, locales, nacionales, entre otras. Estas fuentes nos permiten ampliar la información, reforzar o aclarar una idea, argumentar, iniciar una discusión y dar una definición. Utilizarlas adecuadamente genera credibilidad y confianza, pero además enriquece el artículo que estamos abordando. Ahora bien, desde el periodismo sabemos que las fuentes oficiales son aquellas que nos remiten, 1. A una entidad pública o privada que hace la recolección primaria de los datos. Por ejemplo, alcaldías, gobernaciones, policía o la misma comunidad quien fue testigo presencial de los hechos. El libro Nuevas Dimensiones de Internet, Fuentes de Información o Propaganda, La Guerra en Red y el Periodismo de Emilia Nicoleta Mirea nos plantea de una manera concreta ese desafío de saber elegir una fuente de información cuando esa misma información puede salvar vidas. Y en este espacio quiero remitirme textualmente a este fragmento de la autora. Internet fue usado, destacan en un primer intento, la insurrección zapatista en 1994 en Chiapas, el caso de Yugoslavia a finales del siglo XX, donde Internet demostró por primera vez su capacidad de coordinación de grupos dispersos y de un nuevo medio alternativo de transmitir información y continuo a partir del 2003 con la guerra en Irak. Al principio, mediante correos electrónicos con el objetivo propagandístico, enviados a líderes civiles y militares para abandonar la causa de Saddam Hussein. No obstante, la edición digital del BBC News resaltó el hecho que con este conflicto bélico hubo un incremento en el uso de la red y de los sitios web en búsqueda de noticias por los usuarios hasta un doble o triple en comparación con cifras anteriores. Un acontecimiento importante que esto generó fue la importancia que los usuarios daban a fuentes no convencionales, tal como Meso Ayerdi nos confirma. Los internautas estadounidenses, por ejemplo, manifestaron reservas sobre la capacidad crítica de los corresponsales norteamericanos, lo que generó un tráfico creciente hacia fuentes internacionales de información en búsqueda de perspectivas más equilibradas, al tiempo que crecía la importancia de las fuentes no convencionales, muy especialmente los webblogs. Esto para el año 2013. Por ende, al ser un tema de máxima importancia y de actualidad hoy en día, al que los servicios de inteligencia estadounidense le dedican mucha parte de las investigaciones, el objetivo de este trabajo es resaltar
las amenazas del uso del Internet para la profesión periodística, visto desde la perspectiva de este nuevo tipo de conflicto, la guerra en la red, y si el uso que se hace del Internet es con fines informativos o propagandísticos. Esto nos devuelve a la discusión un poco más profunda de las fuentes de información, que no es solo saber escoger una fuente primaria, una fuente oficial, un dato del libro o una tesis, sino aprender a elegir aquellas fuentes que nos permitirán tener información más equilibrada. ¿Y entonces cuáles son las fuentes confiables en medios digitales? Pues en la medida en que las fuentes a la vez sean fuentes confiables, pues se tendrá mayor credibilidad acumulada. Se aplicarán razonamientos o interpretaciones comprensibles, es decir, exponer ideas de manera clara, transparente, frontal, sin ocultar información y sin conclusiones disparatadas. Evitar el plagio y las repeticiones. El manejo responsable de la información pasa por no repetir a ciegas lo que otros dicen, ni robarse la información que terceros han rescatado, sino que aborde de manera seria y paulatina el tema de interés. Manejar distintas perspectivas. La elección de las fuentes puede revelar un sesgo en cualquier investigación, por lo que siempre se estima responsable abarcar la mayor cantidad posible de puntos de vista, incluso cuando sean contradictorios. Un texto responsable no tiene nada que ocultar. Está legitimado por terceros. En la medida en que una fuente sea considerada confiable por una gran cantidad de investigadores serios, será más probable que sea confiable, pues es muy difícil engañar el criterio de cientos de profesionales de la investigación por siempre. El mundo sigue cambiando y nosotros les contamos las ventajas de caminar al ritmo de la era digital. Te invitamos a seguirnos para aprender en conjunto. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.